Resistencia modulada. Un afán orquestado por desestabilizar que los campesinos de México son los dueños de estas minas. Privatizar. Resistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo. Y cuando son las 9:48 de la noche de este miércoles 29 de marzo de 2017, les damos a todas y todos una gran bienvenida a esta nueva emisión de El Modernísimo, el espacio para hablar de derechos humanos y temas de agenda pública, a lo que además agregamos un toque de cumbia y salvaje pop para nivelar la acidez. Esta noche es muy especial porque comparto los micrófonos con mi querido Juan Calaveras, el jurisconsulto, colaborador del Modernísimo. ¿Cuánto tiempo, querido Calaveras? ¿Cómo estás? Jurisconsulto de cabecera, que viene en ocasiones especiales nada más, pero acá andamos con mucho gusto en estar en la casa. Así es, y le saluda, por supuesto, la señora Berenjena, Berenice Camacho, con un gran placer también de presentar a nuestro gran equipo de producción del otro lado del cristal, el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez, 2 cristales más allá, se encuentra en la continuidad, Óscar Sánchez en la producción ejecutiva, está también Eduardo Luis y Yeso Tolentino en la asistencia de producción. Nuestro tema de hoy, ya lo decía el perro muchacho en el segmento anterior, Juan Calaveras, es justicia abierta. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos tiene que importar? ¿Por qué, Juan Calaveras? Pues yo creo que el día de hoy es un gran ejemplo de lo que puede ayudarnos a entender y comprender qué es este tema de la justicia abierta. El día de hoy lo digo porque hemos escuchado por todos lados sobre esta decisión que se toma por parte de un juez del Poder Judicial de la Federación para amparar a uno de los presuntos de los involucrados en el caso de Dafne Fernández, ¿no? Y que también conocido como los Porquis, que de repente escuchamos y que vemos que hay una sentencia por ahí que ampara a esta persona, vemos que hay una argumentación de unos hechos y hay una valoración de esos hechos, entonces ese tipo de cosas nos sorprenden un poquito porque muchas veces no entendemos cómo funciona ese poder judicial, muchas veces no entendemos cómo funcionan los jueces y no sabemos qué hay detrás de esas decisiones. Entonces, en un país que tiene una situación de justicia que la verdad, así evaluado por diferentes informes, evaluado por diferentes organismos internacionales, ha sido pues evaluado terriblemente mal en lo que se trata de administración de justicia. Es uno de los temas pendientes del Estado mexicano, en donde pues lo que ha prevalecido es un sistema de justicia deficiente que ha generado mucha impunidad y que también pues genera este tipo de decisiones de repente que son polémicas como la del caso de hoy, pero también pues recordamos otro tipo de decisiones de repente como casos de el Bester Gordillo, de repente casos que tienen que ver con el Chapo Guzmán. Entonces no entendemos a veces cómo es que los jueces y juezas del Poder Judicial construyen sus decisiones, las llevan a cabo. Entonces justamente pues la justicia abierta se enmarca en eso, ¿no? O sea, lo que trata de hacer es pues que la gente, que la sociedad conozca lo que está haciendo el Poder Judicial, ¿no? Porque Juan Calaveras, tampoco es nuestra culpa, si lo queremos poner así entre comillas, no entender qué es lo que está pasando o cómo se llevan a cabo estos procesos. Es algo realmente complejo. Es desde el lenguaje, ese acercamiento primero que tenemos, por ejemplo, al leer esta sentencia de la que hablabas, ¿no? De este grupo llamado Los Porqui, de el juez Anuar González, que le otorgó a Diego Cruz un amparo. Resistencia modulada. un afán orquestado por desestabilizar que los campesinos de México son los dueños de estas minas. privatizar. Resistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo. Y cuando son las 9:48 de la noche de este miércoles 29 de marzo de 2017, les damos
a todas y todos una gran bienvenida a esta nueva emisión de El Modernísimo, el espacio para hablar de derechos humanos y temas de agenda pública, a lo que además agregamos un toque de cumbia y salvaje pop para nivelar la acidez. Esta noche es muy especial porque comparto los micrófonos con mi querido Juan Calaveras, el jurisconsulto, colaborador del Modernísimo. ¿Cuánto tiempo, querido Calaveras? ¿Cómo estás? Jurisconsulto de cabecera, que viene en ocasiones especiales nada más, pero acá andamos con mucho gusto en estar en la casa. Así es, y le saluda, por supuesto, la señora Berenjena, Berenice Camacho, con un gran placer también de presentar a nuestro gran equipo de producción del otro lado del cristal, el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez, 2 cristales más allá, se encuentra en la continuidad, Óscar Sánchez en la producción ejecutiva, está también Eduardo Luis y Yesua Tolentino en la asistencia de producción. Nuestro tema de hoy, ya lo decía el perro muchacho en el segmento anterior, Juan Calaveras, es justicia abierta. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos tiene que importar? ¿Por qué, Juan Calaveras? Pues yo creo que el día de hoy es un gran ejemplo de lo que puede ayudarnos a entender y comprender qué es este tema de la justicia abierta. El día de hoy lo digo porque hemos escuchado por todos lados sobre esta decisión que se toma por parte de un juez del Poder Judicial de la Federación para amparar a uno de los presuntos de los involucrados en el caso de Dafne Fernández, ¿no? Y también conocido como los Porquis, que de repente escuchamos y que vemos que hay una sentencia por ahí que ampara a esta persona, vemos que hay una argumentación de unos hechos y hay una valoración de esos hechos, entonces ese tipo de cosas nos sorprenden un poquito porque muchas veces no entendemos cómo funciona ese poder judicial, muchas veces no entendemos cómo funcionan los jueces y no sabemos qué hay detrás de esas decisiones. Entonces, en un país que tiene una situación de justicia que la verdad, así evaluado por diferentes informes, evaluado por diferentes organismos internacionales, ha sido pues evaluado terriblemente mal en lo que se trata de administración de justicia. Es uno de los temas pendientes del Estado mexicano, en donde pues lo que ha prevalecido es un sistema de justicia deficiente que ha generado mucha impunidad y que también pues genera este tipo de decisiones de repente que son polémicas como la del caso de hoy, pero también pues recordamos otro tipo de decisiones de repente como casos de el Bester Gordillo, de repente casos que tienen que ver con el Chapo Guzmán. Entonces no entendemos a veces cómo es que los jueces y juezas del Poder Judicial construyen sus decisiones, las llevan a cabo. Entonces justamente pues la justicia abierta se enmarca en eso, ¿no? O sea, lo que trata de hacer es pues que la gente, que la sociedad conozca lo que está haciendo el Poder Judicial, ¿no? Porque Juan Calaveras, tampoco es nuestra culpa, si lo queremos poner así entre comillas, no entender qué es lo que está pasando o cómo se llevan a cabo estos procesos. Es algo realmente complejo. Es desde el lenguaje, ese acercamiento primero que tenemos, por ejemplo, a leer esta sentencia de la que hablabas, ¿no? De este grupo llamado Los Porqui, de el juez Anuar González, que le otorgó a Diego Cruz Y oír las estrellas de la tremenda corte. Wow. Así es que aquí lo que hay que pagarme es daños y perjuicios porque este señor me ha dejado a mí la cabeza que parece un espejo. ¡Oiga! ¿Quién es usted para decir eso aquí? El que tiene que decirlo soy yo. Yo soy aquí el juez. Sí, señor. Justicia, doctor. ¿Está bien? ¡Justicia! ¡Silencio! Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Esto es el Modernísimo de Resistencia Modulada. Sonaba La Tremenda Corte y Tres Patines, este gran programa de La Habana de principios de los años 40, que después de radio pasó a la televisión. Y a Juan Calavera se le hace agua a la boca cuando viene el grito de venga la sentencia. Yo creo que es uno de los acercamientos populares a la visión de lo que fueron radionovelas. Bueno, se transmitían como radionovelas o radiosegmentos durante mucho tiempo. Entonces yo creo que en el imaginario colectivo de, a lo mejor de una generación ya más grande de mexicanos y mexicanas, todavía anda por ahí ese recuerdo de La Tremenda Corte, porque incluso también ya hasta la banda de ska La Tremenda Corte ya es un poquito grande, tampoco es que sea como para los más juveniles de ahora, pero bueno, que es un acercamiento ahí
¿no? De muy lúdico y muy divertido, porque de eso se trataba la tremenda corte. Y viene al caso, por supuesto, porque en esta noche estamos en compañía de personas dedicadas de alguna u otra forma y desde distintos espacios a la justicia y a la ley. Vamos a presentarlos de una vez porque queremos que empiece este debate sobre justicia abierta. Nos acompaña esta noche María Silva. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de la Ciudad de México. María Silva, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. También estamos con Octavio Martínez Michel. Él es maestro en Filosofía Política por la UAM. Actualmente también cursa el doctorado en Filosofía Política, igual por la UAM. Es profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana y su trabajo académico y en sociedad civil también se enfoca en la democratización del derecho y la justicia abierta. Octavio, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, y también tenemos por acá a Ivonne Roldán. Les digo que estamos aquí llenos y repletos. Ivonne Roldán, ella es egresada de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Actualmente asiste en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y su principal interés de investigación son precisamente temas de sociología jurídica. Su trayectoria profesional se enfoca en la lucha por el cambio de la cultura jurídica mexicana y la justicia abierta. Bienvenidos a los tres, a las tres. Muchísimas gracias por estar acá. Juan Calaveras, vamos a arrancar este debate. Yo lo quisiera iniciar primero preguntándote, María Silva, magistrada, no es la última vez que te digo magistrada, porque de esto se trata también de compartir entre nosotros qué se trata, de qué va y qué pensar cuando hablamos de poder judicial. ¿Qué significa eso? Bueno, para quienes nos escuchan, buenas noches. Y hablando en términos muy generales, ¿qué es el poder judicial? Nuestro país, nuestro gobierno, está conformado por tres ámbitos distintos. Uno es el poder judicial, otro es el poder legislativo y otro es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se encarga de administrar la política, el poder legislativo de hacer las leyes y el poder judicial es el que se encarga de impartir justicia. ¿A qué nos referimos con impartir justicia? En el poder judicial, los jueces, las juezas, magistrados, ministros, ministras, estamos encargados de resolver las controversias que se presentan en la sociedad. Cuando una persona tiene un problema con otra, lo mejor es obviamente que arreglen sus diferencias entre ellos, pero cuando eso no pueda ser posible, tienen ellos un aparato de justicia que se puede encargar de resolver esas controversias de conformidad con las leyes que ya estableció el Poder Legislativo. ¿Qué se requiere para ser juez, para ser jueza en este país, para justamente estar en ese poder judicial y dirimir esas controversias? Bueno, para empezar hay que ser abogado y dependiendo del grado, juez, magistrado, se necesita diferente edad, se necesita experiencia en la materia, experiencia profesional. Y se necesita también, dependiendo del tipo de juez, del tipo de materia al que se dedique uno, los magistrados electorales somos como una cuestión aparte en ciertas cosas por los requisitos que tenemos, pero en general también pasan por exámenes especiales y una carrera del sistema judicial. Pues yo quisiera, Juan Calaveras, y todas nuestras invitadas e invitados, pues iniciar también con este debate ya de cómo está la situación de la justicia en nuestro país. Dabas ya, Juan Calaveras, un primer avance, dábamos al inicio de este programa, sobre todo pensando en esta semana que ha sido tan controversial, tan polémica por esta resolución del juez en Veracruz, Anuar González, ¿no? Sobre el caso de los porquis. Bueno, hay como un gran descontento por distintos motivos y desde distintos ángulos acerca de la justicia en nuestro país. No sé quién quisiera iniciar dando este panorama de la justicia en nuestro país. Octavio. Bueno, yo tomo, si quieren, la palabra. Pues, pensando en un título de un artículo de Gerardo Pisarello, Entre la pesadilla y la esperanza, pensaría yo que está la justicia en México. La pesadilla, ¿qué es la pesadilla? Pues el estar sometidos todos los días a noticias de todo tipo, de que las instituciones que imparten justicia, y no solo las instituciones que imparten justicia, sino las que deberían generar el ambiente o el sustento para que hubiera justicia, no están funcionando. Iremos profundizando sobre para eso, empezar, supongo, en el programa. Y esa es la pesadilla. La esperanza es que creo que hay una sociedad civil, una ciudadanía cada vez más activa y cada vez más interesada. Y oír las estrellas de la tremenda corte. Así es que aquí lo que hay que
porque este señor me ha dejado a mí la cabeza que parece un espejo. Oiga. ¿Quién es usted para decir eso aquí? El que tiene que decirlo soy yo. Yo soy aquí el juez. Sí, señor. Justicia, doctor. ¿Está bien? ¡Justicia! ¡Silencio! Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Esto es el modernísimo de Resistencia Modulada. Sonaba La Tremenda Corte y Tres Patines, este gran programa de La Habana de principios de los años 40, que después de radio pasó a la televisión. Y a Juan Calavera se le hace agua a la boca cuando viene el grito de venga la sentencia. Yo creo que es uno de los acercamientos populares a la visión de lo que fueron radionovelas. Bueno, se transmitían como radionovelas o radiosegmentos durante mucho tiempo. Entonces yo creo que en el imaginario colectivo de, a lo mejor de una generación ya más grande de mexicanos y mexicanas, todavía anda por ahí ese recuerdo de La Tremenda Corte, porque incluso también ya hasta la banda de ska La Tremenda Corte ya es un poquito grande, tampoco es que sea como para los más juveniles de ahora, pero bueno, que es un acercamiento ahí, ¿no? Muy lúdico y muy divertido, porque de eso se trataba la Tremenda Corte. Y viene al caso, por supuesto, porque en esta noche estamos en compañía de personas dedicadas de alguna u otra forma y desde distintos espacios a la justicia y a la ley. Vamos a presentarlos de una vez porque queremos que empiece este debate sobre justicia abierta. Nos acompaña esta noche María Silva. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de la Ciudad de México. María Silva, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. También estamos con Octavio Martínez Michel. Él es maestro en Filosofía Política por la UAM. Actualmente también cursa el doctorado en Filosofía Política, igual por la UAM. Es profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana y su trabajo académico y en sociedad civil también se enfoca en la democratización del derecho y la justicia abierta. Octavio, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, y también tenemos por acá a Ivonne Roldán. Les digo que estamos aquí llenos y repletos. Ivonne Roldán, ella es egresada de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Actualmente asiste en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y su principal interés de investigación son precisamente temas de sociología jurídica. Su trayectoria profesional se enfoca en la lucha por el cambio de la cultura jurídica mexicana y la justicia abierta. Bienvenidos a los tres, a las tres. Muchísimas gracias por estar acá. Juan Calaveras, vamos a arrancar este debate. Yo lo quisiera iniciar primero preguntándote, María Silva, magistrada. No, es la última vez que te digo magistrada, porque de esto se trata también de compartir entre nosotros qué se trata, de qué va y ¿qué pensar cuando hablamos de poder judicial? ¿Qué significa eso? Bueno, para quienes nos escuchan, buenas noches. Y hablando en términos muy generales, ¿qué es el poder judicial? Nuestro país, nuestro gobierno, está conformado por tres ámbitos distintos. Uno es el poder judicial, otro es el poder legislativo y otro es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se encarga de administrar la política, el poder legislativo de hacer las leyes, y el Poder Judicial es el que se encarga de impartir justicia. ¿A qué nos referimos con impartir justicia? En el Poder Judicial, los jueces, las juezas, magistrados, ministros, ministras, estamos encargados de resolver las controversias que se presentan en la sociedad. Cuando una persona tiene un problema con otra, lo mejor es obviamente que arreglen sus diferencias entre ellos, pero cuando eso no pueda ser posible, tienen ellos un aparato de justicia que se puede encargar de resolver esas controversias de conformidad con las leyes que ya estableció el Poder Legislativo. ¿Qué se requiere para ser juez, para ser jueza en este país, para justamente estar en ese poder judicial y dirimir esas controversias? Bueno, para empezar hay que ser abogado y dependiendo del grado, juez, magistrado, se necesita diferente edad, se necesita experiencia en la materia, experiencia profesional. Y se necesita también, dependiendo del tipo de juez, del tipo de materia al que se dedique uno, los magistrados electorales somos como una cuestión aparte en ciertas cosas por los requisitos que tenemos, pero en general también pasan por exámenes especiales y una carrera del sistema judicial. Pues yo quisiera, Juan Calaveras, y todas nuestras invitadas e invitados, pues iniciar también con este debate ya de
cómo está la situación de la justicia en nuestro país. Dabas ya, Juan Calaveras, un primer avance, dábamos al inicio de este programa, sobre todo pensando en esta semana que ha sido tan controversial, tan polémica por esta resolución del juez en Veracruz, Anuar González, ¿no?, sobre el caso de los porquis. Bueno, hay como un gran descontento por distintos motivos y desde distintos ángulos acerca de la justicia en nuestro país. No sé quién quisiera iniciar dando este panorama de la justicia en nuestro país. Octavio. Bueno, yo tomo, si quieren, la palabra. Pues, pensando en un título de un artículo de Gerardo Pisarello, Entre la pesadilla y la esperanza, pensaría yo que está la justicia en México. La pesadilla, ¿qué es la pesadilla? Pues el estar sometidos todos los días a noticias de todo tipo, de que las instituciones que imparten justicia, y no solo las instituciones que imparten justicia, sino las que deberían generar el ambiente o el sustento para que hubiera justicia, no están funcionando. Iremos profundizando sobre para eso, empezar, supongo, en el programa. Y esa es la pesadilla. La esperanza es que creo que hay una sociedad civil, una ciudadanía cada vez más activa y cada vez más interesada. Un jurista argentino bastante crítico del Poder Judicial, que estuvo recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el año pasado estuvo por aquí, y lo escuchamos justamente platicándonos de esta idea de que el Poder Judicial aparece como un poder que no necesariamente es democrático, ¿no?, aunque coexiste con las democracias, pero nos dice es un poder que es poco democrático y que incluso ese Poder Judicial le ha expropiado el derecho al pueblo, le ha expropiado el derecho a la ciudadanía. Entonces, creo que la justicia abierta va un poquito con la idea de regresarle ese derecho a la ciudadanía. Platíquenos ahora sí ya un poco, Otto, Octavio, Ivonne, María, ¿qué es la justicia abierta? Así ya, para que lo entienda la gente que nos está escuchando. Quien quiera empezar, arrebátense la palabra, por favor. Nos quedamos, de hecho, con esta parte del lenguaje, ¿no? Esta primera parte de acercamiento, entre otras muchas formas que tenemos de acercarnos con la justicia. María Silva. Sí. Bueno, la justicia abierta está basada en los mismos principios del Estado abierto, por no decir gobierno, para tratar de comprenderlo como algo que en lo que intervienen o deberían de intervenir, estar involucrados los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la justicia abierta está basada en los mismos principios que el Estado abierto, que son transparencia, participación social y colaboración interinstitucional. Con estos tres elementos es con los que se considera que de alguna manera se puede reforzar la democracia. ¿Para efecto de qué? Para tener una mejor rendición de cuentas en la que realmente la ciudadanía esté involucrada, como ya decía antes, en el gobierno de su país. Es tratar de hacer entender a la gente un poco que el gobierno, el buen gobierno de su país no depende únicamente de las autoridades, sino que nosotros como autoridades necesitamos que se involucren y obviamente sumando todos los esfuerzos podemos hacer que avance mucho más rápido nuestro país que si nos dejan la carga simplemente a las autoridades. Ese es como el fundamento o lo que está atrás de hablar de un gobierno, un Estado abierto. Y hablando de tribunales abiertos es tratar de aplicar esos mismos principios, sobre todo el tema de la transparencia, que está muy relacionado con lo que mencionabas hace un ratito del lenguaje en las sentencias. A partir de la transparencia es donde estamos tratando de empujar a los tribunales a que seamos claros al momento de expresar nuestras sentencias. ¿Para efecto de qué? De que la gente pueda leer una sentencia y no decir es que no le entiendo nada, sino que puedan entenderla realmente sin necesidad del mediador que sea el abogado que esté traduciendo las sentencias. Lo que queremos, como una parte de la transparencia, porque la transparencia es mucho más amplia, es fomentar la elaboración de sentencias ciudadanas que pueda entender cualquier persona. Perdón, nada más, ya que alguien tenga que traducirte, esa palabra ya me da miedo. De que no lo pueda yo entender directamente, ahí ya me da miedo, Juan Calaveras. Exacto. Octavio, tú, desde la sociedad civil, ¿qué es lo que quieres que transparente el Poder Judicial? ¿Es una cuestión de recursos? ¿Es una cuestión que va, o sea, de cuánto ganan juezas? A ti, desde la sociedad civil, ¿qué es lo que te interesa transparentar del Poder Judicial? Todo eso que dices, por supuesto, que se transparenten los dineros que utiliza el Poder Judicial, que se transparenten las sentencias en el sentido de que tengan que ser sentencias que puedan ser comprensibles para la ciudadanía, que se transparente la labor del Poder Judicial, que podamos entender
qué es lo que hace el Poder Judicial. O sea, no solo el resultado, sino el proceso de cómo llega ese resultado. Todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, por citar la tremenda Corte, la Suprema Corte, ¿quiénes integran las ponencias de las ministras, de los ministros? Pues eso es muy difícil de saber, ¿no? Y si acaso lo llegamos a saber, pues no entendemos muy bien por qué están ahí, qué méritos tuvieron. Hay ministros que tienen mecanismos como de selección así muy objetivos o muy profesionales con exámenes y todos, y hay otros que utilizan pues el dedazo, ¿no? Así tal cual, o sea, pues tú vente, es mi equipo de trabajo, así. Entonces, ahí lo que queremos lo que me parecería que desde sociedad civil es importante saber es pues cuáles fueron los criterios de cada uno de los ministros y ministras para que tengan el equipo que tienen. Porque eso te da una lectura del Poder Judicial de quién es cada ministro y cómo opera, cómo trabaja dentro del Poder Judicial. Es algo que quisiéramos saber. O sea, toda la oscuridad del derecho pues viene desde el lenguaje técnico y hasta la forma tradicional de actuar de juzgadoras y juzgadores. La transparencia en las designaciones, que no sabemos tampoco qué tan transparente tendrían que ser estos procesos, cuáles son los perfiles que se encuentran, ¿no, Juan Calaveras? Porque tampoco nos damos cuenta, no sabemos, y ahí sí, María, no estamos informándonos de quiénes son esas personas que están siendo designadas. No los elegimos, nos interesan las elecciones intermedias, si acaso, y las presidenciales, por supuesto, cada 6 años y punto hasta ahí. Entonces, desde ahí arrancaría, o sea, desde cómo se van integrando estos órganos del Poder Judicial, cómo van decidiendo, pero también nos decía hace un momento María Silva Ivonne, que parte de la justicia abierta también involucra la participación y colaboración de la sociedad. ¿Cómo puede darse eso en un Poder Judicial? O sea, ahí, digamos, yo entiendo que los diputados, diputadas se acerquen a la sociedad y cooperen, incluso con el Ejecutivo hablando de políticas públicas, pero ¿cómo sería posible hablar de participación y colaboración con la sociedad por parte del Poder Judicial? Claro, mira. ¿En qué aspectos se puede hacer eso? Pues la justicia abierta... Para empezar, yo digo, aplaudo posiciones como la de María, ¿no? Que son personas desde el Poder Judicial que están tratando de hacer los cambios. Lo que sí debemos de decir es que la justicia abierta es una parte de participación ciudadana, pero no puedes involucrar al ciudadano cuando ni siquiera sabe cuál es el funcionamiento. Entonces, pensemos que la ciudadanía en México en cuestiones de cultura jurídica está en pañales, ¿no? Y que es un bebé al que tienes que alimentar, primero enseñarlo, ¿no? Enseñarle lo que tiene que saber, el bagaje. Entonces, a la parte de que María ya señaló sobre la participación ciudadana, yo lo que añadiría sería que esta participación de la justicia abierta desde el Poder Judicial debe darse de una manera con otra apertura, pues, ¿no? Es decir, la participación tiene que ser no solo unilateral, ¿no? La difusión del Poder Judicial no basta con que las sentencias ciudadanas se hagan con un lenguaje menos tecnificado, sino que también esta ciudadanía tiene que tratarse como lo dices, ¿no? Con una retroalimentación, pero son a partir de la idea de que somos usuarios del sistema del Poder Judicial, ¿no? Como usuarios, nosotros también tenemos que saber cómo... Un jurista argentino bastante crítico del Poder Judicial, que estuvo recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el año pasado estuvo por aquí, y lo escuchamos justamente platicándonos de esta idea de que el Poder Judicial aparece como un poder que no necesariamente es democrático, ¿no? Aunque coexiste con las democracias, pero nos dice es un poder que es poco democrático y que incluso ese Poder Judicial le ha expropiado el derecho al pueblo, le ha expropiado el derecho a la ciudadanía. Entonces, creo que la justicia abierta va un poquito con la idea de regresarle ese derecho a la ciudadanía. Platíquenos ahora sí ya un poco, Otto, Octavio, Ivonne, María, ¿qué es la justicia abierta? Así ya, para que lo entienda la gente que nos está escuchando. Quien quiera empezar, arrebátense la palabra, por favor. Nos quedamos, de hecho, con esta parte del lenguaje, ¿no? Esta primera parte de acercamiento, entre otras muchas formas que tenemos de acercarnos con la justicia. María Silva. Sí. Bueno, la justicia abierta está basada en los mismos principios del Estado abierto, por no decir gobierno, para tratar de comprenderlo como algo que en lo que intervienen o deberían de intervenir, estar involucrados los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la justicia abierta está basada en los mismos principios que el Estado abierto,
que son transparencia, participación social y colaboración interinstitucional. Con estos 3 elementos es con los que se considera que de alguna manera se puede reforzar la democracia. ¿Para efecto de qué? Para tener una mejor rendición de cuentas en la que realmente la ciudadanía esté involucrada, como ya decía antes, en el gobierno de su país. Es tratar de hacer entender a la gente un poco que el gobierno, el buen gobierno de su país no depende únicamente de las autoridades, sino que nosotros como autoridades necesitamos que se involucren y obviamente sumando todos los esfuerzos podemos hacer que avance mucho más rápido nuestro país que si nos dejan la carga simplemente a las autoridades. Ese es como el fundamento o lo que está atrás de hablar de un gobierno, un Estado abierto. Y hablando de tribunales abiertos es tratar de aplicar esos mismos principios, sobre todo el tema de la transparencia, que está muy relacionado con lo que mencionabas hace un ratito del lenguaje en las sentencias. A partir de la transparencia es donde estamos tratando de empujar a los tribunales a que seamos claros al momento de expresar nuestras sentencias. ¿Para efecto de qué? De que la gente pueda leer una sentencia y no decir es que no le entiendo nada, sino que puedan entenderla realmente sin necesidad del mediador que sea el abogado que esté traduciendo las sentencias. Lo que queremos como una parte de la transparencia, porque la transparencia es mucho más amplia, es fomentar la elaboración de sentencias ciudadanas que pueda entender cualquier persona. Perdón, nada más, ya que alguien tenga que traducirte, esa palabra ya me da miedo. De que no lo pueda yo entender directamente, ahí ya me da miedo, Juan Calaveras. Exacto. Octavio, tú, desde la sociedad civil, ¿qué es lo que quieres que transparente el Poder Judicial? ¿Es una cuestión de recursos? ¿Es una cuestión que va, o sea, de cuánto ganan juezas? A ti, desde la sociedad civil, ¿qué es lo que te interesa transparentar del Poder Judicial? Todo eso que dices, por supuesto, que se transparenten los dineros que utiliza el Poder Judicial, que se transparenten las sentencias en el sentido de que tengan que ser sentencias que puedan ser comprensibles para la ciudadanía, que se transparente la labor del Poder Judicial, que podamos entender qué es lo que hace el Poder Judicial. O sea, no solo el resultado, sino el proceso de cómo llega ese resultado. Todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, por citar la tremenda Corte, la Suprema Corte, ¿quiénes integran las ponencias de las ministras, de los ministros? Pues eso es muy difícil de saber, ¿no? Y si acaso lo llegamos a saber, pues no entendemos muy bien por qué están ahí, qué méritos tuvieron. Hay ministros que tienen mecanismos como de selección así muy objetivos o muy profesionales con exámenes y todo, y hay otros que utilizan pues el dedazo, ¿no? Así tal cual, o sea, pues tú vente, es mi equipo de trabajo, así. Entonces, ahí lo que queremos lo que me parecería que desde sociedad civil es importante saber es pues cuáles fueron los criterios de cada uno de los ministros y ministras para que tengan el equipo que tienen. Porque eso te da una lectura del Poder Judicial de quién es cada ministro y cómo opera, cómo trabaja dentro del Poder Judicial. Es algo que quisiéramos saber. O sea, toda la oscuridad del derecho pues viene desde el lenguaje técnico y hasta la forma tradicional de actuar de juzgadoras y juzgadores. La transparencia en las designaciones, que no sabemos tampoco qué tan transparente tendrían que ser estos procesos, cuáles son los perfiles que se encuentran, ¿no, Juan Calaveras? Porque tampoco nos damos cuenta, no sabemos, y ahí sí, María, no estamos informándonos de quiénes son esas personas que están siendo designadas. No los elegimos, nos interesan las elecciones intermedias, si acaso, y las presidenciales, por supuesto, cada 6 años y punto hasta ahí. Entonces, desde ahí arrancaría, o sea, desde cómo se van integrando estos órganos del Poder Judicial, cómo van decidiendo, pero también nos decía hace un momento María Silva Ivón, que parte de la justicia abierta también involucra la participación y colaboración de la sociedad. ¿Cómo puede darse eso en un Poder Judicial? O sea, ahí, digamos, yo entiendo que los diputados, diputadas se acerquen a la sociedad y cooperen, incluso con el Ejecutivo hablando de políticas públicas, pero ¿cómo sería posible hablar de participación y colaboración con la sociedad por parte del Poder Judicial? Claro, mira. ¿En qué aspectos se puede hacer eso? Pues la justicia abierta... Para empezar, yo digo, aplaudo posiciones como la de María, ¿no? Que son personas desde el Poder Judicial que están tratando de hacer los cambios. Lo que sí debemos de decir es que la justicia abierta es una parte de participación ciudadana,
pero no puedes involucrar al ciudadano cuando ni siquiera sabe cuál es el funcionamiento. Entonces, pensemos que la ciudadanía en México en cuestiones de cultura jurídica está en pañales, ¿no? Y que es un bebé al que tienes que tratar, alimentar, primero enseñarlo, ¿no? Enseñarle todas lo que tiene que saber el bagaje. Entonces, a la parte que María ya señaló sobre la participación ciudadana, yo lo que añadiría sería que esta participación de la justicia abierta desde el Poder Judicial debe darse de una manera con otra apertura, pues, ¿no? Es decir, la participación tiene que ser no solo unilateral, ¿no? La difusión del Poder Judicial no basta con que las sentencias ciudadanas se hagan con un lenguaje menos tecnificado, sino que también esta ciudadanía tiene que tratarse como lo dices, ¿no? Con una retroalimentación, pero son a partir de la idea de que somos usuarios del sistema del Poder Judicial, ¿no? Como usuarios, nosotros también tenemos que saber